Hola, soy Pedro Salinas en otra edición especial de Bitácoras Maleñas, un espacio dedicado al caso sodalicio que esta semana, debo confesar, ha corrido tal flujo de información de una manera profusa que esto ya parece un torrente incontrolable. ¡Qué bestia! O sea, voy a terminar extenuado. Hoy ha salido un comunicado de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, el grupo de las fraternas, una de las ramas femeninas del sodalicium que primera vez que aparecen en esta historia. Dice, la Fraternidad de Mariana de la Reconciliación pide perdón por abusos y encubrimientos denunciados por una ex miembro y reafirma su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación. En los últimos días hemos recibido cuestionamientos de personas cercanas a la fraternidad a raíz de haberse hecho público el comentario de una ex miembro de nuestra comunidad en la plataforma change.org, en el que se expresa que fue obligada por las autoridades de la fraternidad a permanecer callada por décadas sobre los abusos sexuales que sufrió por parte de un miembro del sodalicio de vida cristiana. En primer lugar, señala el comunicado de las fraternas, queremos pedirle perdón y expresar que nos apena mucho su dolor y el de todas las víctimas que han sufrido abusos de autoridad, manipulación de conciencia o cualquier otro tipo de abuso al interior de nuestras comunidades y de las diversas organizaciones asociadas al sodalicium, a las cuales estuvimos institucionalmente vinculadas hasta el 2022. Y esto suena a una sacada de cuarta que debieron explicar de una manera sistemática y más enérgica y más pública en todo este tiempo, ¿no? Nos solidarizamos con el dolor y la indignación que estas situaciones de abuso han producido y pedimos perdón por todo el daño que se causó al interior de nuestras comunidades como fruto de la cultura institucional malsana que durante años vivimos. En segundo lugar, queremos aclarar que el testimonio sobre el abuso de autoridad y encubrimiento por parte de las autoridades de la fraternidad sufrido por esta ex miembro era desconocido por el gobierno actual de la fraternidad hasta el momento de su publicación en la mencionada plataforma. Luego de algunas consultas iniciales, se ha podido esclarecer que en el año 2011 ella volvió a hablar con las autoridades de ese entonces y la denuncia fue entregada al arzobispo de Lima, en ese momento, Juan Luis Cipriani. El abuso de autoridad en cuestión se refiere a años precedentes al 2011 y será investigado debidamente. Nos hemos puesto en contacto con esta ex miembro para recibir su testimonio y procesarlo por los canales adecuados según nuestro protocolo de ambientes seguros. Nos comprometemos a respetar los resultados de dicho proceso y a poner en marcha los mecanismos de reparación y sanción que fueran necesarios. Queremos además hacer de conocimiento público las siguientes medidas institucionales que hemos tomado en los últimos años y que lamentamos no haber dado a conocer antes. Están llegando un poquito tarde, creo, ¿ah? Lo hacemos ahora con el deseo y compromiso de asumir nuestra responsabilidad en lo sucedido y ofrecer algún alivio al dolor de quienes han sufrido. Y ahí viene todo lo que supuestamente han venido haciendo, pero reitero, recién conocemos algo de la posición de las fraternas, la rama femenina del sodalicio, o una de las ramas femeninas del sodalicio junto con las siervas, que
nos enteramos que aparentemente hace rato habrían tomado distancia de su fundación principal. Yo creo que están llegando bastante tarde. Esto debieron hacerlo en el 2015, en el 2011 o en el año 2000, cuando José Enrique Escardó lanzó las primeras denuncias, además señalando a José Antonio Uren, que ha sido como una suerte pues, de acompañante espiritual de las fraternas durante mucho tiempo. Digo, bueno, antes de iniciar o de entrar al tema de fondo y haciendo acopio de información para preparar esta videocolumna, que, reitero, ya me agarra bastante cansado, me topé con un texto que publiqué en mi blog de entonces, en La Mula, La Voz a ti de vida, de febrero del año, de ese año, que fue el año en el que, gracias a Rocío Figueroa y a su hermano Alfonso, reventó o hizo erupción este volcán de denuncias de abusos en el caso Sodalicio. La primera información que da origen, que gatilla la investigación periodística, mitad monjes, mitad soldados, se revela el 1 de febrero de ese año 2011 en las páginas de Diario 16, cuando lo dirigía Juan Carlos Tafur. Y esa misma semana, 2 días después, en la revista Caretas, Gonzalo Len, sacerdote sodálite, que años después nos enteramos, como hemos comentado hace poco, eh, habría estado al tanto del hackeo de las comunicaciones. Parece que es una de las razones por las cuales habrían eyectado a Erwin Scheuch, el hermano de Martín, autor del blog Las Líneas Torcidas, quien desde septiembre del año 2012 viene publicando una serie de textos sumamente importantes e interesantes y muy agudos sobre el caso Sodalicio. Cuando se destapa este escandalazo sobre la doble vida de Germán Doig, que filtramos con Paola a Diario 16 y también a Caretas, ya teníamos la información sobre una de las víctimas más importantes de Figari. Si nosotros ya la teníamos, el Sodalicium también. Y ahora nos queda más que claro, está ya documentado. Pero me encuentro con este texto que empieza diciendo: hace poco menos de un mes, un anuncio estremeció a los feligreses de la comunidad católica Sodalicium del Perú. La plana mayor de la orden, esto está en el librito que escribí en el contexto de construcción, de investigación, de las pesquisas de mitad monjes, mitad soldados, ¿no? Varios textos que fui publicando en diferentes sitios, mientras que Pau y yo levantamos las primeras informaciones, los primeros testimonios. La plana mayor de la orden informó que Germán Doig Klinge, considerado por la propia familia sodalicia como un apóstol digno de canonización, abusó sexualmente de al menos 3 fieles entre los años 1980 y 1990. Doig, el ex número 2 de la orden, falleció en el 2001, tenía 44 años. El sacerdote Gonzalo Len, vocero del Sodalicium, reveló a Caretas que la primera denuncia fue presentada en el 2008 y posteriormente se conocieron otros 2 casos. No especificó si se trató de menores de edad,
pero sostuvo que una investigación interna que culminó el año pasado confirmó las atrocidades y provocó que se paralizara definitivamente el proceso de beatificación del llamado vicario del sodalicio. El escándalo ha golpeado a la Iglesia Católica y sacudido a una de las organizaciones eclesiásticas más conservadoras del país. Este texto no es mío, este texto es el gorro que escribió la periodista Patricia Caicho cuando presentó la entrevista que le hizo a Gonzalo Len, que en ese momento apareció como vocero del sodalicium ante la crisis del destape de la doble vida sexual de Germán Doig. Y aquí yo ponía, luego de leer la entrevista a Gonzalo Len, me he quedado con algunas interrogantes que comparto con ustedes y quizás eventualmente podría responder el mismo sacerdote sodalite Gonzalo Len. Lo primero que decía era, si la investigación que ha realizado el Sodalicium empezó con el primer caso denunciado y comprobado en el año 2008, ¿por qué entonces no se paralizó el proceso de beatificación y no se informó sobre el hecho? ¿Por qué esperaron tanto para pronunciarse? Y esperar incluso que el asunto sea destapado por la prensa, en este caso por Diario 16, que fue el medio que precipitó que la cúpula sodalite informara sobre la doble vida de Germán Doge, de la cual eran absolutamente ignorantes. Si no era por la prensa, no lo iban a comunicar. Así de claro. ¿Acaso el testimonio de la víctima les pareció insuficiente o quizás poco creíble? Siguiente cuestión. ¿La investigación del sodalicium va a continuar o la van a cerrar en esos tres casos? ¿No creen que pueden haber más? De hecho, se descubrieron más. ¿O que involucren a otros directores espirituales? La investigación comprendió al propio fundador Luis Fernando Figari, porque de no ser así, estaríamos hablando de una investigación inconclusa, en mi pequeña opinión. Siguiente cuestión, ¿van a indemnizar a las víctimas? Siguiente, adicionalmente a los tres casos mencionados, recibieron otras denuncias de personas que eventualmente eh, lo han hecho por miedo o algo por el estilo. A propósito, no es mejor llamar las cosas por su nombre. Inconducta sexual, que fue lo que divulgó el sodalicio de lo que habría hecho Germán Doig. Les dije, suena muy ambiguo. El caso de Germán Doig fue de abusos sexuales seriales, por lo que se deduce de las crípticas revelaciones conocidas hasta el momento. Creo que deberían llamar las cosas como son. Van a insistir en que la renuncia de Luis Fernando Figari al cargo de superior general no tuvo nada que ver con la revelación de los abusos sexuales de Doig. Ahí ya sabíamos que esa renuncia de Figari había sido por una presión interna, porque Rocío Figueroa lo pechó a Figari en su momento y lo puso contra las cuerdas a Eduardo Regal. Y a partir de ahí convencen a Figari de que dé un paso al costado. Pero no cuentan más cosas. ¿Están seguros de que en esta historia no existe por lo menos un mínimo de responsabilidad moral de Luis Fernando Figari, quien ha sido mostrado siempre por él mismo y otros jerarcas del sodalicium como alguien que es capaz de conocer y escanear el alma de las personas con apenas una mirada? En fin, y otras preguntas más. Finalmente, a raíz de este escándalo,
van a replantear la espiritualidad del Sodalicium o de las siervas o de las fraternas o del movimiento de vida cristiana. ¿Habrá algún tipo de reingeniería interna? O sea, lo que hoy es febrero del 2011. Han tenido que esperar hasta septiembre del 2024 para que recién el propio Papa intervenga y decidiendo y tomando acción sobre cosas que debieron hacer ustedes desde ese momento. Por eso es que los descargos, ¿no?, de José Antonio Eguren, Humberto del Castillo y Alejandro Bermúdez, sobre el cual nos vamos a ocupar ahora, no suenan pues solventes. Suenan a que no han cambiado, a que no se han arrepentido. Bueno, resulta que, y esto ya lo habíamos adelantado acá, ¿no? Alejandro Bermúdez es, en mi pequeña opinión, un sodalite, ahora exodalite, que encarna perfectamente el talante de lo que es un auténtico sodalite. Literal. Claro, el resto se cuida mucho en las formas. Bermúdez no. Pero hemos hablado del pensamiento colmena, del pensamiento único, ¿no? Aquí tengo el reglamento de la comunidad, donde dice que el espíritu de independencia es muerte para la comunidad. Eh, y Bermúdez suele expresar el pensamiento y sentimiento de su ex comunidad. Y también advertí que Bermúdez, ya sin alguien que le diga, incluso cuando le decían, nunca tuvo mayores problemas en expresar lo que pensaba el Sodalicium sobre diferentes cuestiones, ¿no? Y bien a su estilo. Y que Bermúdez sin bozal iba a ser como un pitbull desembozado, desenfrenado, sin brida. Y parece que no me equivoqué. El mismo día de el edicto de las expulsiones, o como se llame, salió en su podcast Punto de Vista. Escúchenlo. Recomiendo que lo escuchen para que vean, si no conocen al personaje, quién es Alejandro Bermúdez. Y dos, al escucharlo, van a escuchar, a presenciar a un sodalite en acción. Y no exagero. Bueno, él en esa primera intervención comenta que nunca va a dejar de ser sodalite, que morirá siendo sodalite. Ya lo había dicho en un post anterior cuando le había llegado el talán, o él presumía que si venían expulsiones, él iba a estar en esa primera lista y no se equivocó. Y ahí señala a sus denunciantes, ¿no? Y me pone a mí a la cabeza. Porque efectivamente, aun cuando él en lo personal a mí no me ha hecho nada, es verdad que con Paolo Lugas documentamos el tipo de periodismo que hacía Alejandro Bermúdez a través de Así Prensa, a través de sus redes sociales. Y en esta saga de libritos hay una serie de alusiones a Alejandro Bermúdez que aparecen de forma transversal, con artículos completos. Y en Sin Noticias de Dios ya aparecen denuncias, varias de ellas con seudónimos, que señalan a Alejandro Bermúdez como un
maltratador o aquello que llaman mobbing o acoso laboral, que es una de las cosas que aparecen eh, como imputaciones en el edicto de las expulsiones. Bueno, me menciona a mí, a Elisan Allen del portal Crux, a Austin Ivrick, un destacadísimo periodista católico británico, autor de una importante biografía sobre el Papa Francisco, a otra persona, una persona que se ha convertido al catolicismo, a un tal Christopher White y a una señora X. Y él dice que ha llegado a esta situación por gente muy mala, que no lo quiere, que son sus detractores. También le cae de refilón a Juan Carlos Cruz eh, y ya comienza a insidiar contra Jordi Bertomeu, uno de los principales miembros de la misión, son dos en realidad, Scicluna y Bertomeu, señalando que Bertomeu está haciendo todo esto porque él quiere ser, en realidad, arzobispo de Barcelona. Habla de Sin Noticias de Dios, que va a recurrir al próximo papa, habla de un par de periodistas ateos, yo no lo soy, Pao tampoco, Pao es creyente, yo soy agnóstico, habla de la descomposición de este pontificado y que está yendo cada vez a peor, que va a pedir la revisión de su caso y se victimiza, ¿no? Que está apenadísimo hasta el llanto. Bueno, ayer reapareció Bermúdez. Y ahora sí, un poquito más, esa primera intervención, estaba conmocionado, un poquito en shock. La de ayer ya fue al estilo Bermúdez, ¿no? Ya hablando del proceso en sí, señalándolo de cuestionable y que va a apelar al próximo papa, eh, y espera que su periodo sea breve o algo así, que a muchos le ha sonado como, oye, este está esperando que se muera pronto el Papa, que la misión especial Scicluna Bertomeu, cuyo actor principal es Bertomeu, está haciendo abuso de poder, que suena un poquito raro, ¿no? Sí, y hasta con un tonito de sarcasmo que esa frase, abuso de poder, salga de la boca de un sodalite. Habla de que esto es una venganza, que es un despropósito, un acto de injusticia, un acto inmoral de corrupción. Y que hay gente que le está diciendo que ahora que está en mejor situación porque ya no tiene un superior del cual depende y ya no tiene una autoridad, es libre, es alguien sin bozal, yo les dije, que puede ahora sí responder a sus enemigos, como si antes no lo hubiera hecho, ¿no? Más todavía, él dice que podría hacer una campaña bien merecida contra sus detractores, denunciantes, acusadores, y que tiene la tentación, ¿no?, de hacerlo, pero ha dicho, no me voy a vengar. Y yo no le creo. Y se compara con Juana de Arco, ya lo ha hecho 2 veces, y que ha recibido ofrecimientos y tiene los recursos para vengarse, pero que él va a continuar con su apostolado. Yo creo que va a tratar de vengarse igual e iniciar algún tipo de campaña contra esa lista y otros más de los que él considera sus enemigos y adversarios. Así se ha comportado durante décadas de décadas
¿Y qué? Y ahora que está expulsado y no tiene autoridad, como dice él, ¿no lo va a hacer? Lo va a hacer. Y hoy día, en un nuevo podcast, y este día está como yo, pero del otro lado, empieza hablando de sus dos amigos peruanos que están sufriendo un acto de injusticia, en alusión a Juliana Cacha y a Sebastián Blanco, que han recibido una carta durísima, conminatoria por parte del Papa, y los ha llamado taimados por tratar de embaucar y engañar a la misión Scicluna Bertomeu, presentándose como víctimas sin serlo. Sigue hablando de mi comunidad, Sodalite, que ya no es formalmente hablando, pero que él va a seguir refiriéndose al sodalicio como mi comunidad, porque así la considera, a menos que su comunidad le diga que ya deje de decir mi comunidad. Y que esto es una campaña, no sé si concertada o no, perpetrada por periodistas progres, de izquierda, y qué sé yo, que lo odian, no sé. Ahí supongo que no se está refiriendo a mí, porque yo no soy de izquierda. Periodista soy, pero de izquierda no. Yo soy liberal en lo político, económico y social. Creo en la democracia, en la economía de mercado y en los derechos humanos. Y que todos son una sarta de desleales. Justifica de paso el despropósito, ese sí, despropósito, de Juliana Cacha y Sebastián Blanco. Le da también al nuncio apostólico Paolo Rocco, no lo dice, pero prácticamente lo trata como si fuese un apocado. A Jordi Bertomeu lo llama inmoral y que es víctima, así lo ha dicho, víctima del uso de la firma del Papa para expulsarlo. Lo que se infiere que al Papa lo han tratado como un tontito, ¿no? Y le han dicho, Papa Francisco, firme aquí. Y el Papa Francisco firma, sin leer. ¿En serio? Yo presumo que el Papa debe haber leído cada una de las expulsiones, porque esto que está haciendo en el Perú es histórico. Y luego suelta el rumor de que aparentemente el siguiente paso con él es la excomunión, que un amigo suyo que usualmente ha sido rival y ha estado en posiciones diferentes e incluso hasta más radicales que las de Bermúdez. ¡Wow! Que ese pata debe ser, pero no ha dicho su nombre. Le habría, él, que suele estar muy bien informado, le habría dicho a Bermúdez que lo van a excomulgar, pero que él quiere creer que se trata solamente de un rumor y nada más que eso. Y otra vez que Bertomeu tiene ambiciones eclesiásticas, y que es un vanidoso, porque ha dicho todo esto es por la vanidad de un funcionario vaticano, ¿no? Scicluna ya es arzobispo de Malta. El único que no tiene un cargo ostentoso es Bertomeu, que según Bermúdez y ya sus amigos han comenzado a repetir como cacatúas. En Argentina, en España, de lo que he leído yo. Ya todos están con el rollito. No, esto lo está haciendo porque quiere ser arzobispo de Barcelona. Y al final ha dicho que no ha buscado ofender, que él nunca ha buscado ofender. Y pide perdón a quien se sienta ofendido. O sea, es un perdón al aire, al estilo Moroni, el ex superior del Sodalicio, que también, leyendo una chuleta, un teleprompter, dijo, perdón, y ya. O José Antonio Uren, en su carta, ¿no? Si he ofendido a alguien. O sea, que suena cuando Pau le puso el micro a Luis Fernando Figari en Roma y este dijo, si hay víctimas. ¿Qué le diría a las víctimas? Si hay víctimas. O sea,
Si alguien se sintió ofendido, bueno, perdón. Perdón si ofendí a alguien. Incapaces de identificar, tener un mínimo de caridad, de misericordia. Ya a estas alturas, ¿no? Siguen actuando con altanería, con arrogancia, con la soberbia de siempre, amenazando, en fin. Bueno, haciendo acopio sobre concretamente la expulsión de Alejandro Bermúdez, he cogido tres textos. Uno de José Manuel Vidal, que me parecen los tres muy buenos, con tres aproximaciones a este mismo caso. El de José Manuel Vidal, director del portal Religión Digital, el portal en español especializado en temas católicos y vaticanos, con fecha 27 de septiembre, o sea, a 2 días de la expulsión de los 10 sodálites que encabezó Eduardo Real, y el último de la lista era Alejandro Bermúdez. Empieza diciendo, a la espera del jaque mate, perdón, a la espera, sorry, pero la verdad que ya estoy llegando recansado a estas alturas de esta historia. A la espera del jaque mate definitivo al sodalicio, una presunta secta destructiva, el Papa expulsa a 10 de sus cabecillas, incluido Alejandro Bermúdez, que va por ahí presumiendo de periodista católico, y hasta a un obispo, José Antonio Ure. En la decisión personalísima de Francisco hay una serie de elementos muy novedosos e inéditos en la historia reciente de la Iglesia Católica. Son artículos larguísimos que estoy tratando de glosar y resumir todo lo que pueda. Pero quiero comentarlos a quienes están siguiendo el tema porque me parecen análisis sumamente claros de esto que a mí me parece histórico e inédito y que está ocurriendo en el Perú. La medida papal fue vista desde el primer momento como una clara toma de conciencia del Papa Francisco sobre la iglesia que quiere, una iglesia menos abusadora, una iglesia del cuidado, donde sean intolerables algunos comportamientos deplorables por parte de los que presumen de ser católicos a machamartillo y van por la vida otorgando carnés de catolicidad. Una iglesia sin nuevos torquemadas polarizadores, sino centrada en Cristo. Otra consecuencia que se deriva de esta intervención especial sobre el sodalicio es la necesidad de que estas misiones especiales se institucionalicen, es decir, se conviertan en estables. La principal razón para esta institucionalización de la misión Scicluna Bertomeu radica en que la Iglesia aglutina un enorme conglomerado de institutos religiosos, asociaciones y movimientos que, por ser tan numerosos y tener tanto poder, sobre todo económico, y pone entre paréntesis universidades, colegios, empresas de todo tipo, pero también poder político y poder mediático. Y otra vez abre el paréntesis, el sodalicio fue por años el propietario de Así Prensa. Se tornan incontrolables estos movimientos, asociaciones, qué sé yo. Es decir, dice José Manuel Vidal, superan el control que pueden ejercer sobre dichos entes eclesiásticos, los obispos e incluso la propia Santa Sede. Por otra parte, señala Vidal, esta sentencia contra el sodalicio incorpora una serie de comportamientos considerados punibles
que pueden ser castigados. Por ejemplo, es muy novedoso que se hable del hackeo, que a mí me parece un escándalo. Está documentadísimo en Sin Noticias de Dios. Y en la Fiscalía también, por cierto, ¿ah? Pero la Fiscalía peruana ya saben cómo funciona o cómo no funciona. El Papa habla además del encubrimiento e incorpora el mobbing o el acoso en el lugar de trabajo como una forma de abuso de poder y de autoridad. La tercera gran novedad, dice el director de Religión Digital, de esta decisión tan particular es que se trata de la primera vez que se castiga a un periodista por el ejercicio de su profesión periodística como católico. Más en concreto, se sentencia que Alejandro Bermúdez es un consagrado que, en vez de hacer apostolado auténtico con su profesión, ha utilizado el periodismo para defender, y abre comillas, la verdad católica a cualquier precio, cierra comillas, incluso con insultos y amenazas. Desde su expulsión acaecida anteayer, esto es el 27 de septiembre, no ha dejado de hacer gala de los motivos por los que ya no es Odálite, en alusión a la primera intervención. Vidal no había escuchado las dos adicionales que he resumido de manera sumaria. Con esta expulsión, el Papa quiere parar de raíz la dinámica en la que caen a menudo los periodistas de cruzada, pertenecientes al sector rigorista de la Iglesia, y está abriendo la puerta a proceder incluso penalmente contra aquellos que se presentan como católicos o ultracatólicos doctrinarios. Quieren defender la Iglesia, pero a cualquier precio, donde todo vale: el insulto, la descalificación gratuita, el acoso mediático, la amenaza. Olvidan que en la práctica están lesionando los derechos de muchos fieles, así como la imagen de la Iglesia. Y va rematando en este largo análisis, pero interesantísimo. Dice, otro elemento importantísimo, quizás también inédito, es que por vez primera, en una sentencia de este tipo, se habla de comportamientos sectarios en la misma Iglesia. Es decir, de comportamientos por los cuales los abusos físicos cometidos por el superior contra el súbdito son el primer paso para poder quebrarle la voluntad y seguidamente abusar de él también psicológica y espiritualmente. Y esto ya no lo dice Vidal, pero es lo que se infiere, y posteriormente sexualmente, que es la denuncia de fondo de mitad monjes, mitad soldados. Es verdad, la prensa en general, de aquí y de allá, lo levantó por el tema de los abusos sexuales. Pero lo que se señala, lo que se denuncia, lo que se describe en mitad monjes, mitad soldados, es una organización donde se entronizó una cultura de abuso con métodos sectarios. De esta decisión se desprende que Luis Fernando Figari fue más allá de su inicial tentación de crear una falange española a la peruana. Con el método formativo pseudo-militar, convirtió el sodalicio en un grupo muy parecido, si no igual, a las sectas destructivas de la persona. Y remata con este párrafo, con una pregunta en realidad. La pregunta surge sola: ¿por qué las autoridades del sodalicio tuvieron que esperar
a que Francisco tuviera que intervenir con toda su autoridad. Les leí este articulito que planteaba una serie de interrogantes al aire a Gonzalo Len, que me parecían de sentido común. Febrero del 2011. Ya han tenido que esperar hasta septiembre del 2024 para que intervenga el Papa. Y el Papa, en el edicto de la expulsión, ¿no? Les dice en su última línea, ¿eh? Le pide al sodalicio que inicie un camino de justicia y reparación, que inicie, porque asume que lo que ellos se llenan la boca de que han hecho un montón de cosas y hacen aclaraciones y sacan su comunicado, seguiremos en este camino de reforma y continuaremos con... No, el Papa les está diciendo, oye, José David Correa, superior general del Soalicium, lee bien la última línea, ¿ya? Esto es lo último que te estoy diciendo. Inicia un camino de justicia y reparación. O sea, te estoy dando tu última oportunidad. ¿No la vas a usar? De verdad que el Papa Francisco, el Padre Jorge, ya más buena gente no puede ser con el sodalicio. Y termina José Manuel Vidal. Vuelvo a él. Viendo el acoso mediático y judicial con el que las actuales autoridades sodálites, a través de Monseñor Eguren, ex arzobispo de Piura, sometieron a los periodistas Paolo Ugaz, Pedro Salinas y Daniel Llovera, parece cada vez más evidente la necesidad de intervenir con todo el rigor en esta organización pretendidamente católica. ¿Qué es lo que llamó la atención del Papa cuando esta cosa se fue de las manos en el Perú? Que una institución católica se pusiese a perseguir judicialmente, instrumentalizar la justicia peruana para emprender campañas de acoso y derribo, con un ecosistema difamatorio que se prestaba, pero de una manera febril, desde el 2018 hasta el día de hoy, sin parar, porque no se han detenido. ¿Qué pensaban en el Sualizum? ¿Que iban a pasar piolas? Ese encuentro, ya lo he dicho varias veces, un montón de veces, pero ese encuentro de Pao en noviembre del 2022 con el padre Jorge fue crucial, fundamental. Todo lo que había escuchado, sintió en Pao que tenía que hacer algo frente a eso. Y ahí se da forma a la misión Shikluna Bertomen. Casi digo gracias a Dios, pero me iba a contradecir. El otro artículo que me ha parecido extraordinario sobre la expulsión de Alejandro Bermúdez es uno de John Allen Jr., quien es el director del portal norteamericano Crux, o es el editor, que es un crack. John Allen Jr. lo conocí en Roma en el 2019. En lo personal es una persona buena, encantadora, muy inteligente. Es un periodista católico, como Vidal, el director de Religión Digital. Y este también le entra el tema de el caso Bermúdez, donde el tema es la mala praxis periodística. Y dice John Allen Jr., se trata de un precedente importante y merece ser examinado detenidamente.
El individuo en cuestión, y aquí prácticamente como si fuese un entomólogo, saca su lupa y comienza esta cosa, esta autopsia del caso Bermúdez. El individuo en cuestión, Alejandro Bermúdez, es el exdirector de ASI Prensa en español y de la Agencia Católica de Noticias en inglés, propiedad de EWTN. Entre otras cosas, también me voy a saltear párrafos completos, ¿ah? Porque es otro texto bastante amplio. Entre otras cosas, los cargos contra Bermúdez incluyen el de utilizar su posición en los medios para polarizar y avivar la división en lugar de fomentar la comunión eclesial, incluyendo el acoso y la denigración de personas en público. Por ejemplo, el otro día se refirió a un colega periodista como una comadreja. Pero, y ese que eso es uno de los términos, dice John Allen, más educados que a veces se emplea. También se alega que Bermúdez ha utilizado en ocasiones métodos periodísticos sospechosos como la invasión de la privacidad. Sin entrar a pronunciarme sobre ninguna de esas quejas, como regla general, no me gusta la idea de castigar a los periodistas por lo que escriben o dicen por tres razones básicas, las cuales yo también suscribo. La primera es una preocupación evidente por la libertad de prensa, que es esencial para la salud de cualquier sociedad, incluida la Iglesia Católica. La segunda es una herramienta que podría fácilmente un día, dependiendo de quién la utilice, volverse contra el resto de nosotros, periodistas católicos. La tercera, que yo no soy, la tercera es que en mi experiencia, intentar castigar resulta contraproducente, convirtiéndolos en mártires entre sus seguidores más devotos, algo que, por cierto, ya está ocurriendo. El podcast de la expulsión de Bermúdez debe ser el que más reproducciones tiene en toda su historia y el que más comentarios tiene en toda su historia. Sin embargo, dice párrafos más adelante, John Allen, es importante señalar que Bermúdez no ha sido exactamente sancionado como periodista. No fue expulsado, por ejemplo, de la Asociación de Prensa Católica, sino que se le ha revocado su condición de miembro consagrado de una sociedad de vida apostólica reconocida por el Papa, con el argumento de que su actividad periodística podría interpretarse como si se desarrollara con la bendición de la Iglesia. Ese es el tema de fondo, y que tiene que ver con el escándalo y qué sé yo, porque ese siempre ha sido el rollo del sodalicio, más aún desde que son sociedad de vida apostólica, con derecho pontificio, o sea, una institución oficial de la Iglesia. Yo soy la Iglesia, y yo te digo, como Iglesia, lo que está bien y lo que está mal, quién es bueno y quién es malo, qué creer y qué no creer, qué es mentira y qué es verdad. Tal cual, tal cual. En otras palabras, vuelvo a John Allen, lo que el Vaticano parece haber considerado no son principalmente las obligaciones de alguien como periodista, algo que francamente no están capacitados para juzgar, totalmente de acuerdo, sino como católico, que es lo que predica por todas partes Alejandro Bermúdez. Yo soy periodista católico, yo hago apostolado a través del periodismo y voy a seguir haciendo periodista católico. Ya, pero ya no eres de una institución oficial de la iglesia, pues, ¿no? Hazlo como el resto de los mortales, como John Allen, como Vidal, qué sé yo. Pero ya no tienes esa aura de institución oficial de la iglesia, que igual es una institución oficial de la iglesia que vamos a ver si llega a su aniversario 53 en diciembre.
Yo ya he expresado mi posición sobre la necesaria disolución de esa institución que ahora ya me quedó claro, tiene que ser un combo. Sodalicium, Movimiento de Vida Cristiana, siervas y fraternas que recién aparecen en la historia después de 24 años. Ya se dieron cuenta de que a ellas también las puede absorber como un agujero negro porque han estado contaminadas claramente por el ADN de Figari. Bien tarde han reaccionado, bien tarde, pudiendo reaccionar antes. Pero en fin, ya. Y por último, hoy día Austen Ivereigh, el periodista británico, autor de una biografía del Papa Francisco, en un texto que propala o reproduce religión digital en español, dice: Alejandro Bermúdez ha sido expulsado por abuso en el ejercicio del apostolado del periodismo. En su caso, el derecho canónico se ha aplicado de una manera nueva, creativa, pero enteramente legítima. Sé algo de su caso, porque fui uno de los que testificó ante el Vaticano. Como era de esperarse, la maquinaria de ataque del Sodalicium Christianae Vitae se ha puesto a toda marcha, lanzando contra acusaciones e incluso intentando demandar a Monseñor Bertomeu. Es lo que hacen. Persígannos y se lo haremos pagar caro. Mm. Pao, Llover y yo parece que no somos los únicos que pensamos lo mismo, ¿ah? Hay más. Han aparecido más. Porque por fin comenzó a actuar el Vaticano y el Papa Francisco. Por fin, después de 24 años. Como me dijo un funcionario latinoamericano del Vaticano, que ha tenido mucho trato con ellos, cuando dije que estaba escribiendo este artículo, este me dijo: ten cuidado, Bermúdez y compañía luchan duro y bajo, amenazan y a veces cumplen sus amenazas. A veces me parece un poquito conservador, un cálculo conservador del amigo de Ivereigh. Bermúdez es un sodalite laico consagrado cuya mentalidad es un producto típico de la deformación de Figari. Bermúdez ha sido un destacado activista en varios grupos de la denominada guerra cultural de derechas adyacentes a la Iglesia, tanto en España, donde es cercano al líder de Citizen Go, hazte oír, como en Estados Unidos, donde, por ejemplo, ha formado parte de la junta directiva de Catholic Voices USA, una de las organizaciones fachada de dinero oscuro, o sea, de fondos ocultos, utilizadas por Ann y Neil Corkery, no sé quiénes son, para financiar la toma católica conservadora de la Corte Suprema de los Estados Unidos por parte de Leonard Leo. A lo largo de los años, Bermúdez se ha caracterizado por amenazar, intimidar, acosar, menospreciar e insultar a quienes considera enemigos o rivales. ¿Cuántas coincidencias, no? Respecto de esta percepción cuasi comunitaria que tiene muchísima gente sobre Alejandro Bermúdez. Y hay varios de estos que yo ni los conozco, ¿eh? Pero no puedo dejar de coincidir con ellos porque esto ya
lo hemos escrito con Pau, en mitad monjes, mitad soldados, y yo luego en Sin Noticias de Dios, con varios testimonios anónimos, porque todos se morían de miedo de decir algo sobre Bermúdez, o que Bermúdez se enterara de sus identidades, pero bueno, continúo. Dos de los que testificaron ante el dicasterio de la doctrina de la fe en su contra describen el abuso verbal, emocional y psicológico que les infligía en el lugar de trabajo y cómo les pedía que inventaran citas en sus artículos para desacreditar a quienes consideraba enemigos. Eso ya no es periodismo, ¿no? Eso ni siquiera es propaganda. Eso ya es mala praxis. Ahí hay un tema de falta de ética. O sea, un asunto deontológico en la profesión. Sigue diciendo el periodista y ensayista y autor de varios libros importantes, Austin Ibrick, la sanción de abuso del ejercicio del apostolado del periodismo. En ese apostolado dio un contratestimonio del Evangelio, dañando sin justa causa el buen nombre de otros. Y cita un texto del Código Canónico, pervir- pervirtiendo información con fines ideológicos y abusando de su autoridad. La Iglesia tiene el derecho, según el canon, ta, 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 de sancionar tales comportamientos públicamente escandalosos, especialmente cuando son cometidos por una persona con votos o compromisos que es directamente responsable ante la autoridad de la Iglesia. Por ejemplo, después de la publicación de mis historias sobre el Sodalicium Christiane Vitae en el año 2016, cuando me veían como un enemigo, Bermúdez me atacaba periódicamente buscando desacreditarme. Hasta aquí, dice Ibrick, todo normal. Cuando, perdón, cuando en el 2018 cuestioné la exactitud de un artículo sin firmar escrito por él y publicado por la Agencia Católica de Noticias, CNA, con sede en Denver de EWTN, resté importancia a la amenaza tomando una captura de pantalla y agregando un chiste sobre despertarme y encontrar una cabeza de caballo en mi cama, la escena del Padrino. Pero también le escribí a Michael Varsov, presidente de EWTN, para quejarme. No tuve respuesta. No había planeado hacer público este breve testimonio, pero Bermúdez ahora ha invadido su propia privacidad al nombrar a quienes testificaron en su contra, cosa que hizo el mismo día en caliente sobre al enterarse de su expulsión. Porque reitero, ahora a Alejandro Bermúdez le han quitado el bozal. Ahora va a poder ser un sodalite auténtico. Y de verdad, les recomiendo que lo escuchen. Su podcast se llama Punto de Vista y habla sobre uno que se titula Mi expulsión del sodalicio. El último de hoy día es sobre excomunión y no sé qué, porque tiene miedo de que lo vayan a excomulgar ahora. Y el anterior no me acuerdo cómo se llama, pero ya es abiertamente contra el oficial Jordi Bertomeu, uno de los hombres de confianza del Papa Francisco. No había planeado hacer público este breve testimonio, pero Bermúdez ahora ha invadido su propia privacidad al nombrar
a quienes testificaron en su contra. En esto sigo el ejemplo de Don Eden Goldstein, quien en X ha compartido algunos de sus propios testimonios. En el 2022, Don se ganó la ira de Bermúdez y sus insultos violentos al resaltar los vínculos entre él y el intento respaldado por EWTN de derrocar al Papa Francisco en el 2018. Yo no sabía esa historia, recién me entero por el periodista británico, hoy. Al tiempo que sugirió vínculos con la franja del movimiento Provida financiada por Putin. Don observa acertadamente que Bermúdez y otros partidarios como Franz Mayer, quien ya tiene como 3 artículos a favor de Alejandro Bermúdez, de Eduardo Regal, expulsado, y de José Ambrosic, que debería haber aparecido en la primera lista. Es alguien que creo también debería ser expectorado de esa organización. En fin, menciona a Bermúdez y otros partidarios como Franz Mayer critican a los abusadores cuando conviene a su narrativa antifrancisco. Esto lo dice Don Eden Goldstein. Mis disculpas porque de verdad que se me traba la lengua porque esta semana ha sido brutal. Mucho tiempo invertido en esta cosa, la verdad. A quien Bermúdez la llama judía conversa, ¿no? Judía conversa. Y para quienes hemos estado en el Sualicio y hemos estado empapados de, ¿dónde está mi librito que traje por acá? De la doctrina de José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Que hasta subrayado lo tengo. Y los libros, bueno, no libros, perdón, y la ideología del fascista rumano, el capitán Cornelio Codreanú, entre otras cosas, que impregnaron y con la cual nos adoctrinaron y nos volvieron fachos, porque eso es lo que éramos, fascistas, fachos, anticomunistas, antisemitas y antidemocráticos, como eran José Antonio Primo de Rivera y el capitán Cornelio Codreanú. Cantábamos el Cara al Sol, hasta el día de hoy me acuerdo de la letra y la música del Cara al Sol. Me da vergüenza decirlo, pero bueno, eso fui yo, un facho, gracias al sodalicio. Me avergüenzo de eso, por supuesto. Creo haber evolucionado, creo. Pero esta cosa del antisemitismo era brutal. Leíamos, además, novelas, ensayos de católicos recalcitrantes, antisemitas. Alejandro Bermúdez, además, se jactaba de ser el amigo en el Perú de Mel Gibson, director de La Pasión, ¿no? Una película en la que los judíos son presentados pues, como unos malditos asesinos que crucificaron y clavaron a Jesús en la cruz. Pero vuelvo al texto del periodista británico que estaba citando a Don Eden Goldstein. Eh, Dice, pero cuando una acusación amenaza su base de poder, afirman que la persecución se debe a la ortodoxia. Es la misma táctica utilizada por los partidarios de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. Y más adelante, dice el ensayista británico, al grabar el día de su expulsión un discurso autoexculpatorio
que ilustra perfectamente la observación de Don, Bermúdez describe la investigación Scicluna Bertomeu como una venganza en nombre de los amigos del Papa. Afirma que aquellos de nosotros que testificamos contra él, incluidas Elisaen, Don Iden Goldstein y yo, lo hicimos debido a sus críticas al Papa y, por supuesto, utilizando el mismo viejo manual. Intenta desacreditarnos. Lo que no podrá negar nunca es que tuvo derecho a la defensa. Utiliza contra mí una vieja acusación difamatoria sin mencionar que fue objeto de un proceso por difamación que gané en el 2009 contra el periódico que lo había publicado. Me hace recordar, perdón por la digresión, cuando el Sodalicium, en sus notas aclaratorias, se refieren a mí no como un ex miembro de la institución, víctima también de los abusos y maltratos físicos y psicológicos y de haber destruido la relación con mi padre durante 8 años, sino como alguien que fue condenado por difamación. Y se olvidan de un detalle no menos importante, que quien me querella por difamación fue el sodálite más connotado de ellos, el ex arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi. Y que esa condena se extinguió en el momento en que él recula y se desiste. Con lo cual yo no tengo antecedentes penales, pero me hizo acordar este comentario de Aybrick, igualito. Bermúdez finge no saber si la historia es cierta o no. No lo es, dice. Pero habiéndola utilizado para sembrar dudas sobre mí, afirma que soy una figura un tanto controvertida. La misma técnica. Por eso digo, Eguren es un sodálite por antonomasia. Es un sodálite a carta cabal. Dentro o fuera de la institución, lo que él dice es cierto, que él va a seguir siendo sodálite y morirá siendo sodálite, porque ese chip, ya a estas alturas, no tengo la menor idea de cómo se extrae del cerebro, del corazón, ¿no? Después de tantos años, de haber sido sectario. ¿Cómo se desprograma uno de eso? ¿Se puede? Por eso es que yo creo que Bermúdez es auténtico cuando vocifera y maldice y denigra y desacredita. Él se cree su rollo, que es Juana de Arco, como dice él. Y sí, que este papa, ¿cómo se llama? Todavía no se ha atrevido a decirlo abiertamente, aunque esta información de que lo quería derrocar en el 2018 recién me entero. Espera que se muera para pedir su reposición al sodalicium si acaso sigue existiendo después de diciembre de este año. Están enajenados. Por eso que no piden disculpas, no piden perdón y cuando lo hacen al aire. Si acaso ofendía a alguien, ¿no? Si alguien se sintió, eh, sí, humillado, vejado, ofendido, maltratado, perdón. La primera comisión les recomendó por escrito que los pedidos de perdón debían ser públicos y en privado, por el superior general acompañado de su consejo, para que sean creíbles, pero no. Optaron por los acuerdos extrajudiciales para pagar cifras irrisorias y encima con acuerdos mordaza que si hablaban tenían que devolverles la plata. A la periodista y escritora católica
Don Eden Goldstein la trata más de una vez como judía conversa, presumiblemente para sembrar dudas sobre su buena fe. A pesar de los largos años de evidencia de su conducta agresiva y abusiva, catalogada por los libros de Pedro Salinas y Paolo Ugaz, registrada incluso en las propias investigaciones internas del Sodalicium Christiane Vitae, expuesta en detalle en una minuciosa investigación del Vaticano, descarta como indefendible la noción de que es una fuente de escándalo público. Como suele ocurrir en los casos de abusadores clericales, Bermúdez se considera especial, se considera elegido, tiene la certeza moral de que Dios lo ha llamado a ser sodálite y dice no poder entender de sus acusadores, abre comillas, cómo personas que se declaran católicas pueden alegrarse de destruir mi vocación, y cierra comillas. Y ya va terminando Ivric. Bermúdez es la víctima fiel e inocente de complots e intrigas de gente muy mala que odia a mi comunidad. Ahí lo está citando textual. Debido a que estos amigos del Papa lo persiguen, debe encontrar un nuevo lugar para vivir y esperar a que un nuevo Papa anule este abuso de poder papal, porque así lo ha llamado. Mientras tanto, y vuelve a citar a Bermúdez, Cristo está conmigo y sufre conmigo. Hasta ahí la cita a Bermúdez. No se trata de silicio y cenizas, ni de remordimiento o arrepentimiento, solo de autojustificación y autocompasión. Para evitar dudas, y aquí hablo también en nombre de los demás que declararon, la venganza no fue parte de mi motivo para declarar contra Bermúdez. Nosotros dimos testimonio simplemente para ayudar al Vaticano a erradicar los abusos en la Iglesia, especialmente cuando está blindada por el dinero y el poder y se justifica como periodismo. Frente a la asombrosa agresión ejercida por los líderes del Sodalicium Christiane Vitae contra todos los que se atreven a cuestionar y criticar su modus procedendi, fue un privilegio contribuir de alguna manera a la misión Scicluna Bertomeu de exponer la verdad y aplicar la ley. La expulsión de Bermúdez, por todo ello, es justa. No es una excomunión. Él permanece en la iglesia. Aunque en su podcast de hoy día dice que le ha llegado el rumor de que lo van a excomulgar. Y aunque Ivric no está hablando por mí, que soy también uno de los denunciantes de Bermúdez, me adhiero a las cosas que ha dicho. Y sorry que los haya aburrido con tanto texto, pero algo tenía que decir en boca de terceros analistas que son para mí unos cracks: José Manuel Vidal de España, John Allen Jr. de los Estados Unidos y Ivric del Reino Unido, que han hecho una autopsia prolija del caso del exodálite Alejandro Bermúdez. Hasta una siguiente bitácora maleña. Sorry por el cansancio, sorry por las trabadas de lengua, pero ha sido una semana pesadita. ¡Chao!